Sí. Buenas tardes a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Por qué no abre su Biblia en Filipenses 2, versículo 8? Estamos estudiando la serie La Obediencia, ¿verdad? Para los que anotan, y el tema que hoy vamos a ver es compromiso y obediencia de Jesús. En estos días hemos terminado, pasó la Semana Santa, la de Pascua, y vamos a aprender de este compromiso y de la obediencia de Jesús, que es nuestro máximo ejemplo. Dice Filipenses 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy en día, hermanos, muchos dicen amar a Dios, pero pocos están comprometidos con el Señor. Dice la palabra de Dios que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto otro. ¿Y saben qué va a decir el Señor? No te conozco. Cuando no hacemos lo que Él nos dice, entonces no somos del Señor. El Señor quiere que si le decimos a Él algo que vamos a hacer, lo hagamos. ¿Sí? En estos días estaba viendo un video de cómo una ballena en el mar le da de comer a su cría. Ustedes saben que la ballena está en el agua, ¿verdad? Bueno, pues cuando la ballena le da de comer a su cría, sale una leche tan densa que no se puede revolver con el mismo líquido del agua del mar. Y se pone la cría de cierta manera que aunque esté líquido, no se revuelve. Y lo que necesita la cría, se lo da la ballena. ¿Me va a entender? O sea, todo lo que necesitamos, Dios tiene el control de nuestra vida. Así como esa ballena le da de comer a su cría, nada le interrumpe, ni aún en la posición en la que está, debe de ser en la posición que está para que le dé de comer a la cría. Es algo impresionante. Toda la creación de Dios es algo impresionante y nos muestra. Todo el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Y Él suple de donde menos nos imaginamos, Dios obra. Entonces, este compromiso que Jesús mismo, siendo Dios, dice que se humilló, estando en su condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús, hermanos, no solo habló de obediencia, sino Él vivió estando en obediencia, porque se hizo hombre como usted y como yo, pero Él fue puro y sin mancha. Hoy no solo venimos a aprender teoría, sino que venimos a confrontar nuestro corazón. El compromiso de Jesús, hermanos, en la palabra de Dios fue total. Y así nosotros debemos de tomar ejemplo de ese compromiso, que el compromiso de Jesús fue total. Le leo Juan 6:38. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús a este mundo, hermanos, vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí?
No vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad de Dios. Ahora, Jesús no negoció entre si hago o no hago. Él hizo. Él no hizo lo que le convenía, hizo lo que se comprometió a hacer, que fue ser obediente hasta la muerte de cruz. Jesús vino a este mundo, hermanos, con un compromiso definido. ¿Sabe cuál fue? Hacer la voluntad del Padre. Y hay muchos creyentes hoy en día que quieren obedecer a Dios si se sienten bien. ¿Ha escuchado personas que dicen, no, lo que pasa es que ahorita ya que esté mejor, aumento mi compromiso con Dios? Ahorita todavía no es el tiempo. Y saben una cosa, el tiempo es hoy. El tiempo de compromiso con Dios es hoy. Estamos aprendiendo del compromiso de Jesús en su obediencia. Hay personas que obedecen solamente por conveniencia. Si yo le obedezco a Dios, pero ya estamos pensando en que queremos que nos resuelva un milagro. Lo estamos haciendo por conveniencia. Hermanos, en la Biblia habla que la gente seguía a Jesús por la comida, por lo que les daban cuando se acercaban a compartir. Hoy, hermanos, en día somos igual. Y sabe una cosa, si eso va a ser la manera de acercarnos a Dios, está bien. Pero hay que acercarnos. Ahorita acaba de anunciar nuestro hermano Jorge la reunión de jóvenes. Vemos de suma importancia que nuestros jóvenes tienen que crecer en su compromiso, en su vida diaria. Porque hoy la juventud se está perdiendo, hermanos. Se está perdiendo. Jesús nos enseñó a vivir, en el tiempo que Él vino a esta tierra, nos enseñó a vivir en un compromiso total. Jesús no dependía de cómo se sentía, dependía de su relación con el Padre. Un verdadero compromiso con Dios, hermanos, ¿saben qué? No se mide por las palabras, sino se mide por el compromiso constante. La obediencia de Jesús, hermanos, fue probada. Mateo 26:39 lo dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, y no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, este fue un momento clave. Un momento de mucha presión. Él estuvo en la angustia. Y aquí vemos la humanidad que Jesús tuvo al tener ese dolor. Jesús sabía lo que venía. Venía rechazo, dolor. El estar en esa cruz no iba a ser nada sencillo. No iba a ser nada sencillo. Aún así Jesús expresó y dijo, no se haga mi voluntad. La obediencia verdadera, hermanos, se revela en nuestra vida cuando nos cuesta. Muchos obedecen cuando todo está fácil, ¿sí? Cuando recibimos las bendiciones de Dios.
Ahí sí queremos ser obedientes, pero posteriormente se nos olvida. Se nos olvida. Jesús nos enseñó a obedecer cuando a Él le dolía, cuando le costó, cuando nadie entendía lo que iba a hacer. Aún si recordamos, Él les estuvo diciendo a sus discípulos lo que iba a acontecer poco a poco, y los mismos discípulos que estaban con Él no sabían qué estaba pasando. No sabían qué estaba pasando. La obediencia, hermanos, que no cuesta, no transforma. Para los que anota, apúntela. La obediencia que no cuesta, no transforma. La obediencia de nuestro Señor Jesús fue hasta que Él estuvo en la cruz. Filipenses 2:8 dice: obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no tuvo una obediencia a medias. Dile a tu vecino: no podemos obedecer a medias. ¿Usted conoce cristianos de temporada? Hay cristianos de temporada, ¿sí sabía usted? Desgraciadamente. Nosotros no podemos ser cristianos de temporada. ¿Sí? No podemos ser cristianos de temporada. Hay muchos que empiezan bien, pero ¿sabe qué? Pero no terminan. Hay unos que prometen, pero no cumplen. ¿De cuáles somos nosotros? Hay unos que se emocionan, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Están fríos como una paleta. Jesús nos enseñó que lo que Él empezó, lo terminó. ¿Sí o no? Siempre, hermanos, que nosotros empecemos algo, hay que terminarlo. Sea lo que sea. Si tú en tu trabajo empezaste algo, tienes que terminarlo. No podemos dejar las cosas a medias. Nosotros debemos de aprender de este compromiso de obediencia que Jesús tuvo cuando vino a este mundo. Juan 19:30. Le leo Nueva Traducción Viviente. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En otra versión expresó: consumado es. Hermanos, Jesús, en ese acto inmenso de obediencia, no se bajó de la cruz. No se bajó de la cruz. Él resistió ahí. Cuando hemos visto alguna película que hay que hable de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, hermanos, se quedan cortos del sufrimiento real de la muerte de cruz. Se quedan cortos. Hemos visto que la pasión de Cristo, que varias películas que lo ejemplifican, pero ¿sabe una cosa? Se quedan cortos de lo que realmente fue subir a la cruz. Subió a la cruz, lo clavaron en la cruz por amor a nosotros. Eso nunca se nos puede olvidar, hermanos. Nunca se nos debe de olvidar. Mucha gente nomás celebra la muerte de nuestro Señor Jesús, pero no recuerdan que Cristo resucitó y que lo más importante es que va a venir por nosotros. ¿Sí me van a entender? Y se les olvida y nomás se acuerdan en la pura Semana Santa, que de santa muchas veces no tiene nada, ¿eh? No tiene nada.
Jesús nunca abandonó el propósito por lo cual vino, por amor a nosotros. Y eso nosotros siempre lo tenemos que tener presente. El compromiso verdadero, hermanos, no se demuestra cuando empezamos, sino se demuestra cómo terminamos. Nosotros no podemos ser cristianos de temporada. Tenemos que ser cristianos que crezcamos en nuestro compromiso. La obediencia de Cristo, hermanos, trajo la redención de nuestros pecados. Romanos 5:19. Dice, por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. En otra versión dice, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Hermanos, la salvación de Cristo no fue barata. Fue el momento perfecto en esa obediencia perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Donde Adán falló, porque todo el mundo le echa la culpa a Eva, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que Eva fue la que pecó, ¿verdad? ¿Y quién fue realmente? Adán era el responsable. Él era el responsable. Descuidó a Eva, que no sabía ni dónde andaba, a lo mejor. Se imaginaba que andaba por ahí, pero la responsabilidad, perdón, era de Adán. Y nosotros, hermanos, siempre debemos estar atentos. Cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿sabe qué nos va a decir? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste? Él nos va a pedir cuentas a nosotros, ¿sí o no? Ahora, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿Qué cuentas vamos a dar? Señor, es que nunca entendieron, yo les decía, pero nunca agarraban la onda. No, es que tenemos que ponernos firmes, hermanos. No hay opciones. Imagínense que Jesús hubiera sacado excusas para Dios mismo. ¿Cómo le saca pretextos? ¿Cómo? No, es que ¿sabes qué, Señor? Esa cruz que aquí iban a ponerme no me gustaba. Y empieza a poner excusas, como muchos se ponen excusas económicas. Y sabe una cosa, no se puede. El sacrificio de nuestro Señor en la cruz no podemos minimizarlo, lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias al perdón, gracias al sacrificio que hizo el Señor en la cruz, hay perdón, hay restauración, hay vida eterna gracias a ese sacrificio en la cruz. La libertad que tenemos en Cristo es resultado de la obediencia de Jesús, que fue en aquel tiempo. Jesús, estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hoy vivimos en tiempos, hermanos, donde el compromiso de la vida de las personas es escaso. La gente quiere los beneficios, pero cuando hablamos de obediencia, decimos, no me le gusta. No. Jesús no buscó la comodidad al subir a la cruz. No buscó el reconocimiento, mucho menos. Recibió
todo la burla, el desprecio, por amor a nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una vida definida por nuestro compromiso con Dios. Estamos aprendiendo del compromiso que Jesús tuvo en la cruz. Ese es nuestro máximo ejemplo. Ese es nuestro máximo ejemplo. Jesús no improvisó lo que hizo en la cruz. Todo fue con un propósito claro. Jesús no subió en la cruz para que todo el mundo lo reconociera. No. Subió a la cruz por amor a nosotros, por su misericordia hacia nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación en Cristo Jesús. El compromiso de nuestra vida, hermanos, se define en cómo están nuestras prioridades. ¿Cómo están? ¿Cuál es nuestra prioridad número 1? La 2, la 3. La lista de nuestras prioridades, ahí se define el alto compromiso que tenemos. La obediencia que Cristo tuvo se dio en medio de la presión. Aquí vemos a un Jesús que resistió. Vemos a un Jesús que sintió angustia, que sintió presión. Vemos a un Jesús que decidió firmemente obedecer por amor a nosotros. El vivir en obediencia, hermanos, no significa que no tendremos luchas. Dice la Biblia, en el mundo tendrás aflicciones. Pero ¿qué nos dice su palabra también? Pero confiad, porque Él está con nosotros. ¿Cuántos muchas veces nos sentimos cansados? ¿Nadie se siente cansado? Todo el mundo. Muchas veces estamos cansados de situaciones, de cosas que pasamos. Nos sentimos cansados. Pero ¿saben una cosa? Dios está trabajando en medio de ese cansancio, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia. Dios está trabajando. Por eso debemos de poner a Dios y entregar nuestras cargas, nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Porque dice la Biblia que Él llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, las llevó Él en la cruz del Calvario. Pero eso debemos de creerlo, hermanos. Si no lo creemos, imagínense nomás, estamos perdidos. Aquí es donde somos definidos como verdaderos hijos de Dios. La presión en una situación en nuestra vida no es un pretexto para desobedecer a Dios, sino es la oportunidad de demostrar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Es el momento de poder decir, Señor, voy a obedecer, voy a ser obediente a tu palabra, a lo que tú me estás demandando hoy. Y voy a esperar. Imagínese usted que Dios a cada uno nos hace pasar por situaciones especiales. Todo el proceso que cada quien pasa es diferente. Todos los procesos con los que cada uno pasa son diferentes. Pero todos tienen un plan y un propósito, que es que aumentemos nuestro compromiso con Él, que le obedezcamos cada día.
Obedecer, hermanos, cuesta. Jesús, cuando se subió a la cruz, Él sabía que todo eso iba a ser real. Experimentó la humillación, el dolor físico, el rechazo, pero ¿saben una cosa? No retrocedió. Dile a tu vecino, no, Jesús no retrocedió. Hermanos, muchos retroceden en esta vida. Nosotros no podemos retroceder. Todos conocemos el dicho que dice, para atrás ni para agarrar impulso, ¿sí o no? No podemos retroceder. Tenemos que ir hacia adelante. Hay muchos que retroceden, ¿sabes por qué? Porque ya nos criticaron. No podemos retroceder. La crítica es parte de lo que acontece en nuestra vida. Y vienen y critican al hermano que porque parece caja fuerte, porque no tienen la combinación. Y sabe una cosa, eso que le pase de largo los comentarios, los malos comentarios. La crítica, la ofensa, siempre va a ser el día a día en la vida del cristiano. En tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, es el día a día. Pero ¿sabe una cosa? Jesús permaneció firme. Muchos quisieron desanimar a Jesús de que no subiera a la cruz. Así como muchos te quieren desanimar y desalentar para que sigas firme obedeciendo a Dios. Jesús, siendo hombre, tuvo el poder porque su obediencia fue completa. Romanos 5:19, ahorita lo leímos, dice, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Así que nuestra salvación, hermanos, no fue una casualidad. Así por uno que hubo pecado en el tiempo de Adán y Eva, vino el pecado a este mundo, también por la obediencia de Jesús, que fue completa y fue el resultado de una decisión firme. Jesús tuvo una obediencia total. Si la obediencia de Jesús no hubiera sido total, hermanos, tú y yo el día de hoy estaríamos perdidos. ¿Me escuchó lo que le dije? Tú y yo estaríamos perdidos. Pero sin embargo, por esa obediencia firme y completa y decisiva, es que tú y yo hoy tenemos salvación. Él le dijo al Padre, sí obedezco. Y ese sí, hermanos, de Jesús cambió la historia. Ese sí cambió la historia. Una decisión de obediencia puede transformar generaciones. La obediencia de Jesús hasta el día de hoy ha transformado las generaciones y seguirá transformando, porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Entonces nosotros debemos de aprender de este compromiso de obediencia a Dios. Ese debe ser el modelo a seguir.
Hasta muchas veces hemos cantado ese canto: Jesús, tú eres nuestro modelo a seguir. El problema de esta generación, hermanos, en la que vivimos, no es la falta de conocimiento, porque conocimiento hay mucho conocimiento, pero ¿sabe una cosa? Pero hay falta de obediencia. La generación no quiere obedecer. Hoy a esta generación le llaman una generación de cristal. Pero ese cristal es muy económico y es muy sensible, que con un movimiento se rompe. Y nosotros tenemos que seguir luchando por esa generación para que se mantenga firme. Esta generación necesita obedecer a Cristo, hermanos. Muchos saben versículos y actúan como cristianos, escuchando prédica, cantando alabanzas, pero no obedecen a Dios, y eso no se puede. Dios demanda obediencia de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él es el máximo ejemplo de obediencia. Y Él nos demanda. El compromiso de Jesús debe de quedar plasmado hasta la eternidad. Vaya conmigo a Juan. Juan 1:1 dice: el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne. Jesús no decidió obedecer en el último momento. Él ya venía con un compromiso eterno. Desde antes de venir a la tierra, el acuerdo ya estaba firmado en el cielo. Lea otro versículo, Hebreos 10:7, dice: luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Hebreos 10:7, nueva traducción viviente. En otra traducción dice: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Hermanos, Jesús no fue obligado. Jesús se ofreció. Por eso nuestra obediencia, hermanos, debe de ser voluntaria. No debe de ser a fuerzas, ¿sí? El verdadero compromiso con Dios no nace en una emoción, nace en una decisión eterna en nuestro corazón. Ahí es donde debe nacer. Su compromiso de Jesús se manifestó en su estilo de vida. En esos 3 años que Jesús vino a este mundo, ¿sabe qué es lo que hacía Jesús? Predicaba la palabra de Dios. En todo lugar donde Él iba, estaba predicando la palabra de Dios. Y si tú y yo decimos ser sus discípulos, o si decimos decir que somos cristianos, que significa pequeños cristos, entonces nosotros tenemos que predicarles de la palabra de Dios a todas las personas. Sin duda, con prudencia, no vamos a agarrar a bibliazos al que se nos atraviese. Nosotros debemos de hacerlo con un alto compromiso día con día. Jesús vino a obedecer a este mundo
porque Él quiso hacerlo. Jesús dependía 100% del Padre. No vino a hacer milagros para que lo reconocieran. No. No hablaba por su impulso, hablaba porque Él era la verdad. Y todo lo que Jesús hacía, lo hacía con una dirección, con un propósito. Así que escúcheme, congregación. Hay muchos cristianos que deciden ser cristianos independientes. No podemos ser independientes. Tenemos que ser de Cristo. Deciden hacer las cosas sin orar. Eso no se puede. Deciden actuar sin consultar a Dios. No se puede. Todo tenemos que consultárselo a Dios. Todo lo que hagamos en este mundo debemos de consultárselo a Dios. Decirle: Señor, ¿te parece bien? Quiero hacer esto, ¿cómo ves tú? Si usted y yo nos empezamos a alinear en obedecer a Dios, en lo que Él nos diga, nuestra vida tiene que cambiar, hermanos. La obediencia de Jesús nos muestra que fue una obediencia progresiva y constante. Dice la Biblia en Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría. Jesús no nació manifestando todo de golpe. Él lo fue manifestando poco a poco. Dice que iba creciendo en sabiduría. Cuando él era pequeño, en el día a día, él mostraba el interés por estar en la casa de Dios. En el día a día. Cuando él estaba apartado, ¿sabe qué hacía? Oraba. Cuando nosotros aprendemos a obedecer en lo pequeño, Dios nos podrá sostener en lo grande. La obediencia de Jesús fue probada en el desierto. Esta historia está en Mateo 4 del 1 al 10. Y ahí estaba Jesús y empezó a tener debilidad, pero estaba firme espiritualmente. ¿Se acuerdan que Satanás mismo le dijo: mira, tienes hambre, haz que esas piedras se conviertan en pan? Porque él sabía del poder de Jesús. El enemigo le propone que coma pan, que manifieste el poder que tiene en él. Sin embargo, él, escrito está, lo llevaba a la palabra. Porque aún Satanás conoce la palabra, pero no la obedece. Así que cuando nosotros no obedecemos, estamos actuando como mismo Satanás. Usted dice: pastor, eso es duro. No, es durísimo. Claro que sí. Cuando nosotros no obedecemos, estamos actuando igual. Porque Satanás se sabe todo, versículos, se sabe todo, pero no lo obedece. Entonces, si nosotros no obedecemos, estamos actuando de la misma manera. Satanás no estaba tentando a Jesús con cosas
malas, estaba diciendo, pues nomás di en algo sencillo, como que esas piedras se conviertan en pan. Si lo vemos así natural, como es algo insignificante. Pero Dios tenía un plan y un proceso ahí. Estaba siendo probado. A veces aquí estaba ofreciendo cosas buenas. Pues ¿qué tiene? Pues estas, nomás de las piedras en pan, no pasa nada. Un panecito. Pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que lo hacía grave. Que estaba fuera de la voluntad de Dios. Que esas piedras se convirtieran en pan. Su obediencia se probó en el Getsemaní. Ahí rumbo al Getsemaní, hermanos, no había multitudes. Iba solo. Ahí en el Getsemaní no había milagros. Todos los que Dios había sanado, Jesús había sanado, no estaban ahí. Él iba solo al Getsemaní. Jesús estaba angustiado, sudando sangre, en una batalla interna. Pero él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este, hermano, es el nivel más alto de obediencia. Cuando nuestra alma y nuestro corazón desea algo, pero cuando nuestro espíritu se somete y dice, eso, espérate, esto no es de Dios. La obediencia de Cristo fue visible en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 7. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Notemos algo, Jesús no se defendió. Se fue como cordero al matadero. Sin duda Jesús podía bajarse de la cruz porque tenía el poder y podía hacerlo, pero no lo hizo por amor a nosotros. Él eligió obedecer. La obediencia a Dios, hermanos, siempre te va a hacer fuerte en la situación que estés pasando. Obedecer a Dios nos hace aprobados delante de Dios. Hay victorias que no se ven en esta tierra, pero ¿sabes una cosa? Se estremecen en el cielo. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. La obediencia de Jesús produjo exaltación, hermanos. Hay muchas personas que Dios quiere que les ayude en situaciones, pero quieren evitar los procesos y no se puede. Tenemos que pasar por un proceso. Todos y cada uno de los que nos decimos ser hijos de Dios pasaremos por un proceso. El orden de Dios no cambia, hermanos. No cambia. Esto fue para Jesús, nuestro máximo ejemplo, pero es el ejemplo sumo que tenemos nosotros. El ejemplo máximo. Y esto es digno de imitar.
Esto es signo de imitar. Si hoy queremos que Dios, concluyendo, si hoy queremos que Dios, que crezcamos tú y yo nuestro compromiso con Él, es el momento de dejar de ser inconstante a ser comprometidos con Dios, de dejar de ser solo oyentes a obedientes.